Si conoces la historia de la familia Perron por Expediente Warren, hay algo que debes saber. Lo que ocurrió realmente en aquella casa no fue exactamente lo que te contaron. La película cambió partes fundamentales de la historia. Bathsheba, la mujer convertida durante años en el rostro del mal, probablemente nunca fue aquello que dijeron que era. Y los Warren tampoco terminaron con lo que sucedía allí. Porque cuando apartamos el cine, las leyendas y todo lo que se añadió después, aparece el verdadero problema. La familia Perron siguió asegurando que algo ocurría dentro de aquella casa, y algunas de sus experiencias son mucho más difíciles de explicar. Comencemos. Para entender qué ocurrió realmente, hay que hacer algo que la película no hace: olvidarnos por un momento de los Warren. Porque cuando Ed y Lorraine entraron en aquella casa, la familia Perron llevaba ya varios años viviendo allí. Enero de 1971, Roger y Carolyn Perron llegaron a una antigua granja de Rhode Island, acompañados de sus 5 hijas: Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. Andrea, la mayor, tenía 12 años. Aquella casa acabaría siendo conocida en todo el mundo, pero entonces no había cámaras, investigadores paranormales ni una supuesta bruja a la que culpar. Solo una familia comenzando una nueva vida en una enorme vivienda antigua. Los Perron permanecerían allí hasta 1980, casi una década. Y ese dato importa mucho, porque la historia que conocemos suele comprimir todo lo sucedido en unas pocas semanas, como si los fenómenos hubiesen comenzado, los Warren hubieran intervenido y el problema hubiese terminado. Pero no ocurrió así. Según el relato de la propia familia, al principio ni siquiera hubo nada que pareciese especialmente aterrador. Eran pequeñas anomalías domésticas. Caroline aseguraba que la escoba desaparecía del lugar donde la había dejado y aparecía en otro punto de la casa. Oía algo raspar una tetera cuando no había nadie cerca. Limpiaba el suelo de la cocina y después encontraba pequeños montones de tierra en medio de él. Cosas insignificantes por separado, precisamente por eso resultan fáciles de ignorar, hasta que dejaron de serlo. Las niñas comenzaron a contar que veían figuras dentro de la vivienda. Y aquí aparece un detalle que Hollywood simplificó enormemente. Los Perron nunca describieron una única presencia. Andrea sostiene que percibieron entidades muy diferentes entre sí, algunas desagradables, otras aparentemente inofensivas e incluso amistosas. Para ella, aquello no era una casa dominada por un solo espíritu. Era algo mucho más extraño. Roger no lo veía de la misma manera. Trabajaba como vendedor de joyería y pasaba mucho tiempo fuera de casa. Según Andrea, durante bastante tiempo se resistió a creer lo que su mujer y sus hijas le contaban. Mientras ellas acumulaban experiencias, él regresaba cansado de trabajar y encontraba una explicación mucho más sencilla. En aquella casa no había fantasmas. Eso convirtió la situación en algo todavía más incómodo, porque durante un tiempo, dentro de la misma familia, convivieron 2 versiones de aquella casa. Una en la que Caroline y sus 5 hijas estaban convencidas de que allí ocurrían fenómenos que no podían explicar. Y otra, la de Roger, en la que todo aquello podía tener una explicación mucho más corriente. Pero entonces, Caroline Perron aseguró haber visto algo que ya no podía confundirse con una escoba fuera de sitio o un ruido en la cocina. Ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Caroline abrió los ojos en su dormitorio y vio frente a ella la figura de una mujer extremadamente alta. Años después, la describiría recordando algo especialmente perturbador. Donde debía estar su cabeza, parecía haber una masa de telarañas de la que colgaban pequeños mechones de pelo. Para Caroline, aquello fue su primera aparición.
y todavía nadie había pronunciado el nombre de Bathsheba Sherman. Ese nombre aparecería después, y cuando lo hizo, terminó absorbiendo prácticamente todo lo que sucedía en la granja. En octubre de 1973, casi 3 años después de la llegada de los Perron, Ed y Lorraine Warren comenzaron a investigar el caso. Para entonces, no estaban entrando en una casa donde acababa de ocurrir algo extraño, sino en una familia que aseguraba llevar años acumulando experiencias. Lorraine Warren afirmaba poseer capacidades de clarividencia, y según la versión que Andrea Perron contaría después, fue ella quien percibió en la propiedad una presencia especialmente oscura y la relacionó con una mujer llamada Bathsheba Sherman. A partir de ahí, aquel nombre empezó a crecer dentro de la historia. Se dice que Bathsheba había sido una bruja que había estado relacionada con la muerte de un niño y que su presencia seguía vinculada a aquellas tierras. Aquel nombre ofrecía por fin una explicación para todo lo que la familia llevaba años describiendo. El problema es que muchas de esas acusaciones acabarían repitiéndose durante décadas como si estuvieran demostradas, cuando en realidad no lo estaban. Pero todavía no vamos a desmontar a Bathsheba, porque antes ocurrió el episodio que cambió por completo la relación entre los Perron y los Warren. Pero antes, si has llegado hasta aquí, ya has cruzado la línea. Suscríbete y únete a los observadores. Cada domingo analizamos un nuevo misterio. Prosiguiendo con los Warren, continuaron visitando la granja hasta que decidieron realizar una sesión espiritista, con la intención de establecer contacto con aquello que, según ellos, estaba afectando a Caroline. No fue el exorcismo espectacular que después mostraría el cine. Andrea era adolescente y sus padres no querían que presenciara la sesión, pero ella sostiene que consiguió observarla en secreto. Según su testimonio, en algún momento Caroline comenzó a comportarse de una manera que no reconocía. Andrea asegura que empezó a hablar en una lengua desconocida para él y con una voz que no parecía la suya. Después, afirmó que la silla en la que estaba sentada se elevó y que Caroline terminó siendo lanzada al otro lado de la habitación. Años más tarde, Andrea recordaría aquel episodio como el único momento de todos los años que vivió en la granja en el que llegó a sentir verdadero miedo. Pero Roger Perron interpretó aquella escena de una forma muy distinta. No vio a los Warren enfrentándose a una entidad ni salvando a su mujer. Vio a Caroline sometida a una situación que, desde su punto de vista, la estaba poniendo en peligro. Y ahí terminó la investigación. Roger decidió que aquello había llegado demasiado lejos y expulsó a los Warren de la casa. Ese momento cambia por completo la historia que después popularizaría el cine. No hubo un último enfrentamiento contra Bathsheba, ni una victoria de Ed y Lorraine, ni una familia que abandonan inmediatamente la vivienda después de ser liberada de aquello que la atormentaba. Los Warren se marcharon, pero los Perron permanecieron allí aproximadamente 6 años más. Y ese dato crea uno de los mayores problemas de todo el caso. Si la situación había llegado a ser tan peligrosa como después se contaría, si Caroline había sufrido aquel episodio y si la familia llevaba años asegurando que veía y escuchaba cosas dentro de la granja, cuesta entender por qué Roger y Caroline decidieron seguir viviendo allí con sus 5 hijas hasta 1980. Y la respuesta no tiene que ver con Bathsheba, tiene que ver con la propia familia Perron. La razón por la que los Perron permanecieron allí durante tantos años fue mucho menos misteriosa que todo lo demás. Según Andrea, no podían permitirse marcharse. La familia atravesaba dificultades económicas y había invertido una cantidad importante de dinero en aquella propiedad. Quedarse, por tanto, no significaba que Roger y Caroline considerasen que la casa era segura. Sencillamente, abandonar todo aquello y empezar de nuevo no era una posibilidad inmediata. Pero mientras los Perron continuaban viviendo en la granja, había otra parte de la historia que empezaba a convertirse en una certeza. Bathsheba Sherman era la responsable. Su nombre permitía explicar a la mujer que Caroline decía haber visto. Los episodios más agresivos
y lo ocurrido durante la sesión de los Warren. Solo había un problema. Cuando décadas después comenzaron a revisarse las acusaciones contra ella, la historia no resistió demasiado bien. Bathsheba Sherman fue una mujer real, pero no existen pruebas sólidas de que fuera una bruja ni de que asesinara a un niño. Más importante todavía, Andrea Perron reconoce hoy que Bathsheba ni siquiera vivió en la granja de su familia. La acusación que terminó convirtiéndola en el monstruo de Expediente Warren había crecido alrededor de rumores, interpretaciones y una historia que fue repitiéndose hasta parecer un hecho. La propia Andrea acabaría defendiendo públicamente que se había cometido una injusticia con ella. Y aquí, el caso cambia por completo, porque si quitamos a Bathsheba de la ecuación, no desaparece lo que los Perron dijeron haber vivido. Desaparece la explicación. Siguen quedando los relatos de Caroline y de sus hijas, las figuras que aseguraban haber visto, los objetos que aparecían en lugares distintos, y sobre todo, aquella sesión que Andrea afirma haber observado escondida. Nada de eso demuestra que hubieran fantasmas en la granja. Son testimonios, algunos narrados públicamente muchos años después, y debemos tratarlos precisamente como lo que son. Los Perron terminaron marchándose en 1980. Andrea ha contado que llegó un momento en que Caroline le dijo a Roger que no sobreviviría otro invierno en aquella casa. Habían pasado casi 10 años desde que llegaron. No hubo un exorcismo que acabara con el problema, ni los Warren derrotaron a ninguna entidad, ni se consiguió demostrar que Bathsheba tuviera relación con lo que la familia aseguraba experimentar. Simplemente vendieron la propiedad y se fueron. Y quizá por eso la historia real de los Perron resulta más interesante que la película. Hollywood necesitaba identificar al monstruo, enfrentarse a él y derrotarlo. La realidad dejó algo mucho menos cómodo. Una familia que mantuvo durante décadas que había vivido fenómenos extraordinarios y una explicación. Bathsheba Sherman, que al investigarla comenzó a desmoronarse. Podemos eliminar a Bathsheba. Podemos eliminar el exorcismo. Podemos eliminar el final de Expediente Warren. Lo que no podemos hacer es convertir los recuerdos de 6 personas en una prueba de lo paranormal. Pero tampoco podemos explicar con certeza qué originó cada una de aquellas experiencias. Y al final, ese es el verdadero expediente que queda abierto. Si Bathsheba no era el monstruo que nos contaron, ¿qué fue exactamente lo que la familia Perron creyó vivir durante casi 10 años en aquella casa? Y ahora, si has llegado hasta aquí, te invito a que descubras el caso Vivisca. Una historia donde 8 personas fueron brutalmente asesinadas en una casa. Nos vemos el próximo domingo.